Cuando el divorcio llega, la vida se siente como si el piso desapareciera bajo tus pies. Créeme, lo sé muy bien, especialmente cuando tienes en tus manos una situación tan grande como lo es un divorcio y lo peor, no saber por dónde comenzar. Bienvenidos a Amor, Caos y Divorcio. Soy Yanira Mendoza, tu coach holístico de divorcio, y hoy quiero darte algo más que información. Te voy a regalar un kit de inicio para el alma en divorcio. Pero primero nos vamos a este corte comercial. Darte que sí puedes lograrlo. Y ya estamos de regreso en Amor, Caos y Divorcio. Recuerde que hoy vamos a platicarles de este kit de emergencia que debemos de tener para estas almas considerando divorcio. Y vale clarificar aquí que a veces es nuestra opción y cuando es nuestra opción podemos prepararnos mucho mejor, pero cuando nos presentan con esos documentos y no sabemos qué hacer con ellos, ese es el momento de buscar la ayuda necesaria para que te guíen sobre todo lo que o a todo lo que te vas a enfrentar durante este proceso. Entonces, he traído mis noticas por acá para que no se me olvide nada y para que ustedes pues tengan toda esta información para estas personas que están atravesando por divorcio, que les han sorprendido con una demanda de divorcio. Entonces, comenzamos con el divorcio 1 a 1, le digo yo. Cuando estás en ese momento emocional y tu mundo se siente de cabeza, lo primero que tienes que hacer es buscar el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Buscar ayuda, buscar la información. Y con esto no busques a Google porque Google no lo sabe todo o a veces te da la información errónea, porque recuerda de que tenemos 50 estados en los Estados Unidos y cada estado tiene sus propias reglas y leyes. Así es que Google posiblemente te puede tirar una información que no pertenece al estado donde tú vivas. Así es que mucho cuidado con eso. Cuando vienes a mi práctica o cuando hacemos una sesión virtual, lo primero que hacemos es determinar dónde estás, qué tanto sabes, dónde estás parada. Si acabas de recibir la petición de divorcio y no sabes qué hacer con ella, bueno, pues los primeros pasos son buscar la información, buscar el abogado. Primero saber leer la petición de divorcio, saber de qué se te acusa, porque a veces pues hay personas que se quedaron enojadas y luego ponen ciertas cosas ahí como pueden ser ciertas, no pueden ser ciertas. O primero leer tu petición de divorcio para saber qué son las acusaciones que te hacen. Si es un divorcio simple, pues una de las opciones que tú tienes es platicar con tu compañero si existe esa posibilidad y preguntar si ese divorcio puede ser de común acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que uno de los dos obviamente ya sería el que recibe el documento, que firme el documento, el acuerdo final de divorcio. Se llama Final Decree of Divorce. Cuando te dan ese documento, no lo firmes así tan fácil. Llévalo con un abogado para que te diga si lo que está ahí, lo que está plasmado en esas 50, 60 páginas que te van a dar, especialmente si tienes niños, es exactamente el acuerdo que tú tuviste con tu pareja. Si no refleja ese acuerdo, pues obviamente no lo firmes. El abogado te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Una de las cosas que tenemos que hacer primeramente es buscar la información y asegurarnos que no firmemos cualquier cosa, porque eso nos puede meter en problemas en un futuro. En mi práctica, trazamos el mapa para que sepas a dónde dirigirte. Si el divorcio es reñido, o sea, no hay manera de que sea de común acuerdo, entonces yo te llevo por todo el proceso de lo que vas a pasar en un divorcio y esto incluye las mediaciones, incluye los juicios, incluye las sesiones con tu abogado, porque obviamente no nos divorciamos seguidos o no sabemos qué recursos tener para cuando tengamos esas conversaciones con el abogado o cómo actuar cuando vayamos a mediación. Recuerda que tu abogado te va a dirigir en cuanto a lo legal, en una mediación, en un juicio, en una audiencia en la corte, pero yo te voy a dirigir en lo emocional. ¿Qué cosas no hacer? Como por ejemplo llorar en medio de un interrogatorio, cuando te sientan en el banquito de los acusados, como dicen ahí. Muchas personas, en vez de dar su parte de la historia, su versión de los hechos, comienzan a llorar.
Y lamentablemente, pues los abogados ni los jueces pueden hacer mucho con esa situación, porque aunque ellos se conduelan de tu llanto, de las cosas tal vez que dice el papel, ellos quieren oír de ti, quieren oír tu versión. Así es que hay que tener mucho cuidado cómo actuamos en corte y eso es parte de mi enseñanza. Cuando vienes a mis sesiones te enseño todo eso, aparte de que ya empiezas a sanar tus emociones día con día. Cada sesión es algo nuevo, una herramienta nueva que te llevas para que te ayude a lidiar con esas emociones, porque vamos a recordar que un divorcio, especialmente para estas personas que no lo querían, que no lo estaban esperando, es como la pérdida de un ser querido. Están viviendo un duelo y por ende van a vivir todas esas etapas de ese duelo. Así es que hay que tener mucho cuidado, hay que informarnos y aquí viene otra de las partes importantes, lo que nadie te dice. Cuando tú vas con el abogado se encarga de la parte legal del asunto, pero nadie te dice que este divorcio podría costarte muchísimo dinero si no sabes cómo manejar el tiempo del abogado. Nadie te dice que van a haber mañanas que no te vas a querer levantar de tu cama, que no le vas a encontrar sentido a la vida, que no vas a querer hacer tantas cosas, que no vas a querer lidiar con tus hijos. Créeme, yo sé, he vivido cientos y cientos de divorcios con personas que están atravesando por ese proceso. Algunas personas son fuertes, pero algo otras no. So, cuando te dicen, mira, posiblemente pases por eso, tu mente se alerta y tú dices, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer una de esas. Entonces, agarras como esa energía y tú dices, no, ya me dijeron que algunas mujeres hacen esto, yo voy a tratar de hacer lo contrario o por lo menos si me pongo triste, no irme hasta el fondo. Porque cuando pasamos por un divorcio, pasamos por una depresión temporal. Y con esto, obviamente, necesitamos la ayuda de un profesional, ya sea de un psicólogo o de un coach de divorcio como yo, a tus órdenes, pero no necesariamente un psiquiatra. So, de todas maneras, cuando tú estás pasando por una depresión temporal, hay muchas cosas que las personas ignoran. So, con el conocimiento que yo tengo, pues yo te alumbro el camino para que si es algo que yo no puedo manejar, yo soy honesta y te lo digo, mira, esto ya se está convirtiendo como algo que se me salió de las manos a mí y necesitas buscar ayuda profesional como la de un psicólogo o la de un psiquiatra. Entonces, hay cosas que un coach puede hacer y hay cosas que un coach pues en realidad no, se sale de las manos. Entonces, son las cosas que no te dicen en la oficina del abogado. Hay personas que se van directamente a buscar un abogado. El abogado le interesa saber cómo ese divorcio lo quieres manejar. ¿Va a ser peleado? ¿Va a ser amistoso? ¿Qué quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? Si hay niños, ¿cómo se van a repartir las visitas? La situación de la custodia. Todo eso es lo que el abogado te va a indicar. Pero lo tuyo es básicamente lo que el divorcio es un 60-70%, que es la emoción. Si no sabemos cómo manejar esas emociones, ese divorcio se puede convertir en algo muy caro, en una experiencia súper drástica, malos recuerdos. Entonces, es importante tener apoyo emocional en estos momentos. Otras cosas que no te dicen es que cuando vas a un abogado tienes que leer tu contrato legal. Hay muchas personas que van y firman, pero cuando tú les preguntas, ¿cuánto te está cobrando tu abogado por hora? No saben. Y a veces esa hora te cuesta $500, $750, $800, depende. Hay abogados que son justos y te cobran 350, 400, 500, los he visto, pero hay otros que también te cobran mucho. Y lo que no te dicen es que cada vez que tú hablas a la oficina, ellos te cobran una parte de esa hora. En el contrato están los términos muy claritos, pero como la mayoría de la gente no los lee, entonces se encuentran con sorpresas cuando dicen, es que el abogado me mandó un bill de $3,000 y no ha hecho nada. Bueno, no es que no haya hecho nada, es que a lo mejor tú le quitaste
horas de tiempo a la recepcionista, porque créanlo o no, las recepcionistas también cobran por su trabajo, por su tiempo. Si hablas con el abogado es un precio diferente. Si mandas un email, ellos te cobran por el tiempo que se tomaron leyendo el email. Y hay muchas personas que cuando estamos en ese momento de incertidumbre, nosotros queremos desvaciar nuestra alma escribiendo y haciendo la mil y una pregunta, y a veces esas preguntas no tienen sentido, pero el tiempo del abogado él lo utilizó para leer todas esas vómito emocional que tú tenías en ese momento. Así es que ellos te van a cobrar exactamente el tiempo que ellos emplearon para atender tu caso. Y los emails, las llamadas de teléfono, las preguntas que tú tienes cada otro día, todo eso es parte del cobro que te hacen. Así es que hay que tener mucho cuidado. Ellos no te lo explican, pero te dan un contrato y tu obligación es leerlo. Si no lo entiendes, pide por favor a alguien en la oficina del abogado que te lo explique. Hay personas que pues te lo van a explicar y te van a decir exactamente antes que firmes ese contrato de lo que se trata. Y voy a hacer un disclaimer aquí. Yo no soy abogada. Yo fui paralegal de divorcios por casi 25 años y por eso es que yo sé todo este recorrido. Pero esto no es consejería legal ni es necesariamente lo que va a pasar en tu caso o lo que tú te vas a enfrentar. Cada caso es único, cada caso es diferente, por eso es importante buscar la ayuda adecuada que se refiere a ti, a tu persona, a lo que estás viviendo. Porque estas respuestas en general, a veces nosotros las tomamos y en realidad no son para nosotros, no es lo que va con nuestro caso. Así es que ahí está el disclaimer. Y ahora les voy a decir que el primer paso es la demanda de divorcio. Llegas con el abogado, ellos hacen la demanda de divorcio. Si este es un divorcio de común acuerdo, le mandan un documento a tu esposo que se llama Waiver of Citation y él lo va a firmar o ella lo va a firmar. Pero asegúrate que todo lo que tú firmas lo entiendas y comprendas las consecuencias de esas firmas. Ese es mi trabajo, ayudarte a ti a que abras los ojos y a que hagas las preguntas adecuadas con un profesional. Si es cuestiones legales, busca al abogado y busca al abogado que que esté empapado de esa ley familiar. No vayas a buscar un abogado de accidentes o un abogado que no tenga el conocimiento que tienen los abogados de familia, porque también eso te puede meter en problemas. Luego, cuando tengas esa conversación con el abogado, depende tu problema, la situación en que andes en ese momento. Un ejemplo de esto sería si tu pareja te amenaza con llevarse al niño fuera del país o a otra ciudad. La primera cosa que tú tienes que decirle a tu abogado es eso. Él dice que se va a llevar los niños o ella dice que se va a llevar los niños y no me va a dejar verlos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Desde mi conocimiento como paralegal de divorcios, yo miraba que el abogado hacía una orden temporal y que le ponía una orden de restricción. A veces cuando el abogado te dice, mira, vamos a hacer una orden temporal para que él no se pueda llevar los niños y le vamos a poner restricciones y vamos a asegurarnos que él esté pagando mientras el divorcio esté en proceso, la gente se queda en el aire. No sabe lo que el abogado está diciendo porque él está hablando en términos legales. Cuando tú vienes conmigo, yo te explico eso en palabras fáciles para que tú entiendas exactamente por dónde vas, por qué camino vas, a lo que te estás enfrentando. Otra cosa, hay muchos abogados que te dicen prepárate para ir a mediación y tú dices, pero ¿cómo me voy a preparar yo? Si él es el abogado es el que sabe. Los abogados te dicen eso porque te están diciendo posiblemente prepara documentos, prepara lo que sea que tú vas a necesitar, evidencia. Pero yo te digo, prepárate emocionalmente. Han venido muchas personas conmigo que gracias al meeting que tuvimos antes que tuvieran la mediación, ellas tuvieron una dirección más clara de lo que querían, de para dónde iban. Obviamente yo no me meto en lo legal, pero sí me meto en lo que tú realmente quieres. ¿Qué es negociable para ti y qué no es negociable para ti? Porque cuando tienes esas cosas claras, la situación se hace más fácil. Cuando te dicen, bueno, él dice que tú te quedas con los niños, pero no te va a dar manutención. ¿Eso está bien contigo? Si tú me dices, no, pero ¿cómo? Yo necesito, ok. Entonces tú le dices a tu abogado, no, señor abogado, yo no acepto eso.
Si no llegamos a un acuerdo ahora, pues vamos ante un juez. Cuando llegan ante un juez, que posiblemente sea una audiencia de orden temporal o un juicio final, lo que el juez dictamine, eso es lo que es, pero por lo menos tú pusiste tu batalla, tú te paraste en tus zapatos bien firme y dijiste lo que te gusta y lo que no te gusta, y lo que quieres y lo que no quieres. Otra cosa que tienes que entender, que en un divorcio no puedes simplemente pedir porque a ti te da la gana, tienes que empaparte de la ley y saber cuáles son tus derechos. Si en realidad te corresponde todo, como muchas personas dicen, que yo le quiero quitar todo, o cuál es la dinámica, cuáles son las leyes, cuánto te permiten tener, si el compañero o compañera se portó mal, qué tanto tú puedes ganar o tomar ventaja de eso. Si te dicen que no, pues es no, pero ¿por qué te vas a estresar queriendo algo que legalmente o lógicamente no vas a poder ganar? Así es que tenemos que tener mucho cuidado y mucha conciencia con eso, porque a veces las expectativas nos decepcionan más de lo que la realidad es. Y bueno, te preparo emocionalmente para cada uno de estos eventos. Y aparte de eso, tú estás obteniendo herramientas que te ayudan a sanar. Hay muchas personas que se quedan heridas. Tal vez este divorcio fue porque te fueron infiel, porque descubriste algunas cosas que en realidad eh, no te gustaron, infidelidades, tal vez no tanto una fidelidad, pero una conversación con otra persona. Todas esas cosas duelen. So, tenemos que sanar, tenemos que cerrar esos ciclos, porque si vas vibrando en ese estado, pues lamentablemente muchas personas no creen en la energía, pero está ahí y no es cuestión de creer o no creer, es simplemente si tú no cambias la manera que piensas, la manera que actúas, vas a seguir repitiendo esos patrones en tu vida. He conocido clientes que ya van por el tercer matrimonio y dicen, ¿por qué siempre me toca la misma persona en diferente cuerpo, en diferente cara? Bueno, porque a lo mejor tú estás atrayendo esas cosas, tú no has cerrado esos ciclos que tienes que cerrar. A veces tienes que cerrar cuestiones de niñez, a veces hay que cerrar cuestiones con novios, con compromisos que se tuvieron antes, porque si no, a veces esas culpabilidades, esos enojos, esos rencores te siguen por el resto de tu vida y la energía está ahí y tú vibras esa energía y atraes lo que vibras. Es un círculo vicioso que hasta que tú no decidas cambiar, pues vas a seguir repitiendo esos patrones. Así es que aparte de todo este guía que yo te doy, no legal. Recuerda de que el abogado se encarga de eso. Yo estoy ahí para decirte qué preguntarle al abogado y a lo que te vas a enfrentar. Aparte de todo esto, pues también obtienes herramientas para sanar tu corazón, para mantenerte en calma. He tenido personas que me hablan a las 10 de la noche porque están teniendo un ataque de pánico. De la manera que yo trabajo es que si tú tienes un paquete de sesiones conmigo, yo estoy contigo 24/7. Obviamente vamos a tener nuestra hora de sesión, pero tú me tienes a un texto de distancia para yo calmar tus nervios, para decirte todo va a estar bien, para decirte ven mañana si podemos hablar, para saber qué es lo que te está molestando, qué es ese temor que ha resurgido o que tal vez es un nuevo temor. Todas estas cosas con acompañamiento se viven mejor. Esa es una manera de ponerlo. Porque si no, tú solita estás lidiando con todas estas emociones, con todos estos pensamientos. Y saben que a veces somos súper buenísimas para hacernos una película completa en nuestras cabezas. Y mientras no tengamos a nadie que nos diga, oye, espérate, te estás preocupando por algo que ni siquiera ha pasado, pero ¿qué si pasa? Cuando pase, te preocupas por él y miramos cuáles son las avenidas que vamos a tomar por ahí, pero estás gastando tu energía y tu tiempo pensando en algo que a lo mejor ni va a pasar. Entonces, tranquila. Todo va a estar bien. Ese es mi trabajo, ayudarte a pasar por esta transición que es muy difícil, muy incómoda.
Hay bastantes cosas que se hacen que no se deben de hacer y de hecho el próximo programa vamos a hablar de eso, de cómo no destruir tu relación con el soon to be ex porque te portaste súper mal en el divorcio y cuando digo te portaste súper mal es porque no pudiste controlar tus emociones, tu boquita, hay que tener mucho cuidado de qué hablamos o las cosas que ponemos en nuestras redes sociales, porque cuando estamos enojados a veces perdemos el control, pero en realidad la gente no tiene que saber tu vida personal ni tiene que saber lo que viviste, sufriste. So, esa es otra cosa que yo les enseño a mis clientes. Vamos a trabajarlo tú y yo. Tú me cuentas a mí todo eso y de aquí obviamente no va a salir absolutamente nada, pero también vas a estar protegida y no solo ante los ojos de los familiares, amigos y enemigos, que ahora hasta eso tenemos en las redes sociales sin darnos cuenta, pero también las cosas que tú pones en una red social podrían ser tomadas como evidencia por el otro lado. Así es que ten mucho cuidado con eso. Entonces aquí vienen las trampas emocionales, y es de lo que le estoy hablando. Después de que ya pasaste más o menos la etapa de divorcio, que ya están tal vez bajo orden temporal, empiezan esas trampas emocionales. Un ejemplo de estas trampas emocionales es, le entra la duda al que puso el divorcio, que a lo mejor no se quiere divorciar, que a lo mejor hizo un error. Ok, aquí es el momento donde tú tienes que pensarlo muy bien, porque si esta persona está teniendo segundos pensamientos o second thoughts, como se dice en inglés, es tu obligación asegurarte que si vas a regresar a esa relación va a ser mejor de lo que tenías anteriormente. So, ahí se abre otra puerta donde muchos quieren cerrar el divorcio, primero porque se paniquean, como dicen por ahí, les da pánico los biles del abogado que están llegando a cada rato y ya ellos o ya no tienen dinero o ya no quieren pagarlo. Entonces se les hace más barato regresar a la relación. Como decían por ahí, es cheaper to keep her. So, cuidado con eso. Asegúrate que eso es lo que también tú quieres y que esa vida que tú vas a retomar con esa persona va a ser para mejorarla y no para que te enfermes y para que tu cuerpo grite lo que tu alma está callando. So, esa es una de las trampas más comunes, que en medio del divorcio se quieran regresar. La otra, más común, es como ya regresaron, obviamente, están teniendo una mini luna de miel y luego pues viene la intimidad y vienen el desliz que saliste embarazada o que la persona salió embarazada y que ahora pues tenemos que enfrentar la venida de un bebé. Tenemos que ser conscientes que un bebé no va a venir a arreglar tu situación emocional ni tu situación, tu relación en casa. De hecho, yo diría que hasta le va a poner un poquito más de estrés a la situación porque pues los bebés cuestan mucho, las hormonas cambian, los humores cambian, si hubo infidelidad, si la persona no puede cerrar ese ciclo, te va a estar sacando a cada rato los errores que cometiste en el pasado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. O si tú decides que te vas a divorciar, asegúrate que no hay vuelta de hoja y que esa decisión la tomaste porque en realidad ya estabas seguro al 150% que era lo mejor que te iba a pasar. Por eso precisamente es importante buscar a un coach de divorcio como yo antes que tomes esa decisión para que en el medio de la jornada no te regreses ni confundas al compañero o compañera, porque cuando tú regresas y luego te das cuenta de verdad que esa relación no va a funcionar, terminas dejándola y a veces ese gasto del abogado lo tienes que hacer de nuevo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo sé que a nadie le gusta hablar de esta situación de los divorcios porque pues se oye negativo, pero si nadie habla de esto, nadie se va a preparar. So, a alguien le tenía que caer la obligación y me cayó a mí. Y esto es algo que yo lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Y si ustedes han visto todos mis programas, yo nunca le he hecho tierra ni al uno ni al otro. Es lo que es. Por eso es importante buscar ayuda, porque tú tienes que cerrar ese ciclo bien para que puedas empezar tu nuevo ciclo en paz y armonía y no repitas esos patrones. Así es que busca a alguien que no sea
tu mejor amiga, tu comadre, porque estas personas siempre van a tomar tu lado. Y una de las cosas que nosotros hacemos cuando queremos tomar lados es dar la razón a la persona y no necesariamente a veces se tiene. Así es que mucho cuidado, busca una persona neutral, busca un grupo de apoyo, busca la iglesia, busca un psicólogo, busca un life coach, divorce coach como yo, pero no te quedes solo ni empieces a escuchar consejos de todo el mundo porque vas a terminar muy confundido o confundida. Es que cuidadito con eso. Ahora, otras cosas que pasan mientras tú estás en el divorcio, descubres que tu pareja ya está dating, ya tiene otro, ya tiene otra, y eso te desarma, eso te mata. Y especialmente cuando empiezas a revisar sus redes sociales y estás mirando que esta persona hacía cosas que tú siempre le pedías, que los viajes, que las flores, que las cenas románticas, que las salidas, y esta persona las está haciendo con alguien más, eso te va a devastar. So, es importante ese grupo de apoyo, tener ese apoyo contigo para que cuando descubras cosas no te peguen tan fuerte. Controlar tus enojos es súper importante. Ya sabemos que si no controlamos los enojos, a veces terminamos en la cárcel o terminamos en el hospital. Es importante mantener un balance en tus emociones, entender que lo que está ahí y no lo podemos cambiar, especialmente si no fue nuestra opción. Así es que mucha fortaleza, tenemos que tener mucha ayuda y mucho apoyo para no quebrarnos en mil pedazos cuando estemos pasando por esta situación. Y ya para cerrar acá, les voy a explicar 5 errores comunes que se cometen con los hijos, porque a veces en estas peleas entre pareja nos olvidamos que hay vidas por ahí que nosotros mismos creamos, que ellos se llevan la peor parte de la situación y no solamente les afecta en la niñez, pero también les afecta en su vida adulta. Hoy día yo atiendo a muchos jóvenes que me dicen que por el divorcio de sus padres, ellos todavía, perdón, están sufriendo o están repitiendo esos patrones porque ellos miraron los pleitos y todo eso se les grabó en su mente. Muchas personas creen que están repitiendo las cosas de los adultos, pero no, en realidad tenemos que buscar y observar y encontrar qué es lo que nos está haciendo actuar así, qué es lo que no hemos cerrado, qué es lo que no hemos sanado. Y tú puedes tener la vida que tú quieras, no porque tus padres hicieron algo, tú necesariamente tienes que repetirlo. Eso no es verdad. Yo en realidad no creo en eso. Pero si te está pasando, es que tú tienes que registrarte y entender el por qué te está pasando o para qué te está pasando. Así es que aquí están. Los 5 errores más comunes que se cometen con los hijos durante un proceso de divorcio es usarlos como mensajeros. No le digas a tu niño, dile a tu papá que me deposite o pregúntale a tu mamá si me toca el horario de visita hoy. O sea, no. Por eso es importante terminar esa relación en paz para que tu ex tenga la confianza de llamarte, decirle, ok, ¿cuándo me vas a depositar el dinero? Si es el papel que visita, oye, me toca la visita este fin de semana, me confundí, tengo problemas con eso, que esa es otra cosa. Las personas no leen su decreto de divorcio después de haber finalizado, no saben cómo tienen que visitar a sus hijos, no saben cuándo tienen que depositar el cheque de child support, no saben a dónde enviarlo. Esa es otra de mis servicios. Yo te ayudo a leer ese documento y a que ejerzas todo lo que te dice ahí, porque si tú no lo haces, podrías meterte en problemas más adelante por no cumplir un acuerdo que ya fue firmado por un juez. Entonces, cuidado con usar a los niños como tus razoneros. Luego, hablar del otro padre frente a ellos. Hay personas que no tienen cuidado lo que dicen y los niños escuchan. Los niños les duele lo que tú hablas de su padre. O sea, el pleito es entre los dos, entre los adultos. ¿Por qué los niños tienen que ser partícipes de algo tan feo? Especialmente si uno de los padres hizo algo que los niños no deben de darse cuenta. Entonces, ten mucho cuidado. Le puedes preguntar a tu abogado si puede él incluir una cláusula en tu decreto de divorcio donde diga
que se prohíbe que cualquiera de los padres hable mal del otro en frente de los niños. Yo he visto cómo se hace eso muchas veces, entonces tú le puedes preguntar a tu abogado para que te lo incluya en la papelería. La otra cosa es competir por quién es el mejor papá o la mejor mamá durante el divorcio. Ese es el peor error que tú puedes cometer con tus hijos. Comprarles regalos, ser muy permisivo con ellos para ganar puntos. Lo que pasa con esa situación es que creas confusión, porque tu divorcio tiene una fecha de comienzo y una fecha de caducidad, se termina el divorcio, pero el rol de padre lo tienes para toda la vida. Si tú pierdes las riendas de tus hijos en este momento, va a ser bien difícil que las ganes de regreso después que el divorcio termine. Y si hablas mal de la pareja diciéndoles que no, tú no debes de hacerle caso a tu papá, que es lo que generalmente el papá es el que no está en casa cuando hay un divorcio, tienes que tener mucho cuidado porque cuando el niño llegue a una edad donde tú vas a necesitar esa fuerza masculina que lo ponga quieto, vas a tener que ocupar al padre. Así es que mis sesiones te ayudan a tener esa confianza con el papá para decirle, oye, tu hijo, porque así hacemos, tu hijo se está portando mal, necesita una mano. Si tú tienes una buena relación con tu compañero, él no va a dudar en venir a poner la disciplina en tu hijo. Pero si hablaste mal de él, le quitaste la autoridad con tu hijo, es bien difícil que esas cosas trabajen. Por eso es importantísimo. Yo sé que ustedes no lo saben porque no se divorcian seguido, pero es importante que ustedes busquen la información para que no caigan en estos errores. Y el próximo programa vamos a hablar de esos errores que se cometen. Y luego, involucrar a los niños en el conflicto, no lo hagas. No tienen absolutamente ellos por qué ser testigos de sus peleas o en algunas ocasiones los ponemos en medio de una guerra que ellos no eligieron. Ellos se sienten obligados a tomar partido y no es justo para los niños porque les causas un daño psicológico tremendo con esto. Luego, usar el tiempo con ellos como una moneda de castigo o venganza. Con este voy a cerrar. Tienes que tener mucho cuidado porque si ya hay un calendario de visitas, no puedes negar la visita al papá. Si él decide no visitar, eso es problema de él, pero si tú tienes un calendario de visita, te puedes meter en problemas serios legalmente al no dejar que el otro padre visite, especialmente cuando ya tienes una orden diciendo que lo debe de hacer. Entonces, para finalizar, el divorcio no lastima tanto a los hijos, es la manera en que los padres lo manejan lo que lastima. No es la separación lo que destruye el mundo, sino el conflicto constante, los gritos, las lealtades divididas y el peso de decisiones que no les corresponden a tus hijos. Cuando los adultos eligen sanar sus emociones y actuar desde la conciencia, los hijos aprenden que incluso en medio de una tormenta todavía se puede construir paz. Esto ha sido todo por hoy en Amor, Caos y Divorcio. Y recuerda, si necesitas guía, ayuda o simplemente platicar, aquí estoy a tus órdenes. Mi teléfono aparece en pantalla y recuerda que doy una mini sesión gratuita de 20 minutos para contestar cualquier pregunta que tú tengas. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima semana.